no olvidaré, no voy a mencionar el nombre, pero yo no olvidaré aquel tiempo cuando Sociedades Bíblicas emitió para la Iglesia Católica dentro de un proceso interconfesional, que nos lo explicó muy bien William Pitre la semana pasada. Pues Sociedades Bíblicas, dentro de ese proceso interconfesional, hizo para la Iglesia Católica una versión de la Biblia Dios habla hoy con estos libros. Y desde luego esto provocó un proceso interesantísimo en la radio puertorriqueña, con un predicador, no voy a mencionar ni no quiero el nombre para que nadie después tenga que pedir tiempo en la iglesia para hacer una defensa, ¿no? Donde esta persona públicamente decía que esta Biblia era una Biblia del diablo. De hecho, él decía: es una pena que yo no esté en la televisión para que ustedes vean cómo la estoy rompiendo, cómo me la estoy parando encima, porque para él interpretaba que era una blasfemia al documento bíblico, al documento escritural, el que se le hubiera añadido esos pasajes bíblicos. Eso tal vez se hubiera podido entender mejor en el tiempo de la Reforma, por razones más políticas que religiosas, pero realmente hoy en día, dentro de unos procesos de armonía y de relaciones interconfesionales, pues a mí me parece que no hay necesidad de ese tipo de conducta. Ahora, ¿por qué estos libros que son denominados como deuterocanónicos? Y a mí me parece que en eso la Iglesia Católica ha sido clara al denominarlos deuterocanónicos, porque cuando la Iglesia Católica los denomina deuterocanónicos, lo que está diciendo es que son posterior al cierre del canon. O sea, claro, que dentro del marco de la tradición, bajo esa corriente, como bien William Pitre nos hablaba la semana pasada, pues para sostener la doctrina, la Iglesia Católica pues puede utilizar la Escritura o la tradición. Dentro de la tradición se utilizan entonces los documentos como argumentos para sostener las posiciones doctrinales de la Iglesia. Esos son otros 20 pesos. Pero cuando usted mira el título asignado a estos libros, que se les denomina como libros deuterocanónicos, sencillamente, pues uno puede entender que la Iglesia Católica está aceptando que son libros que no pertenecen al canon según el Tanaj judío, porque dentro del Tanaj judío estos libros no estaban contemplados. Claro, el protestantismo les llamó apócrifos, y les llamó apócrifos en un momento dado como resultado de aquella situación de la Reforma protestante. Y apócrifos lo que quiere decir es ocultos, que no tienen luz desde el punto de vista doctrinal. Claro, obviamente se utilizaba intencionalmente como una expresión despectiva para negar la inspiración de estos libros, sobre todo en el siglo XVI. Ahora, como parte del proceso de la Reforma, el movimiento de la Reforma entendió que lo que era pertinente era que se juntara en la confesión judeo-cristiana los libros del Antiguo Testamento según el Tanaj y no según la Septuaginta. Y por esa razón, entonces ellos fueron directamente a la documentación del Tanaj y entonces adoptaron literalmente los documentos directamente del Tanaj. Claro, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento en el año 1545 entonces
incluye estos libros en respuesta precisamente a la reforma. Y una de las cosas que uno encuentra interesantemente dentro de estos libros, sobre todo en el libro de Macabeos, es una expresión que hace mención precisamente del purgatorio. Y es como resultado de ello, ¿no?, que entonces pues convenientemente servía para responder precisamente a aquella postura reformadora de la Iglesia. Es importante mencionar que aunque los protestantes no consideran hoy en día, estamos hablando hoy en día, es importante que aunque no se consideran estos libros como libros inspirados, pero al día de hoy se aceptan como documentos de valor histórico y se aceptan como documentos de valor literario. Y de hecho se estudian con ese valor y se puede tener una mayor comprensión del mundo antiguo testamentario dentro de esa visión de ese periodo de tiempo de la Septuaginta, por lo menos 3 siglos antes de Cristo, ¿no? En términos del pensamiento y de la forma como podían pensar aquellos judíos de la diáspora, sobre todo los que vivían en Alejandría. Y yo creo que vale la pena el que le podamos dar una lectura, lo podamos mirar y lo podamos evaluar. Desde luego, para nosotros no tienen la utilidad doctrinal, no tienen la utilidad inspiracional, pero a veces leemos cosas de menor importancia, históricamente hablando, y yo creo que no hace daño al conocimiento histórico el poder darle una mirada a los libros deuterocanónicos. ¿Cuál es la fecha de la compilación del canon bíblico hebreo? Bueno, en esto hay diversidad de opiniones y desde luego la diversidad de opiniones da el espacio, ¿no?, para que la teología sea auténtica como materia de reflexión. Si no fuera teología. Lo que hace auténtica la teología es la diversidad de opinión. Pero de alguna manera tenemos que circunscribirnos a un dato, a una idea, a un concepto. Y desde luego, una de las cosas que se plantea es que después del cautiverio babilónico, en el siglo IV antes de Cristo, fue que empezó a darse interesantemente la tarea de la compilación del canon hebreo. Esto no quiere decir que con anterioridad a esta fecha ya habían ciertas compilaciones interesantísimas con respecto al canon hebreo. Ahora, por el otro lado, es interesante también mencionar que en el siglo II después de Cristo es que básicamente entonces se cierra para la cristiandad el canon hebreo, el canon del Antiguo Testamento. Y una tradición sencilla desde el punto de vista teórico postula que hubo 3 etapas en el proceso de formación del canon judío. Y vuelvo de nuevo a señalar, hay diversidad de opiniones y hay quienes con sobradísima razón pueden cuestionarlo, pero volvemos de nuevo a nuestra fórmula. En algo tenemos que pensar y reflexionar, ¿no? Dentro de esas 3 etapas en el proceso de formación del canon judío está la primera etapa, que es la etapa de la Torá,
que es lo primero que se acepta, lo primero que se entiende, lo primero que se recibe, más o menos como para el siglo V antes de Cristo. Por el otro lado están los profetas, que es también lo próximo que se recibe, más o menos como para el siglo III antes de Cristo. Y posteriormente están lo que se denomina como los escritos, que están identificados como para el siglo I antes de Cristo, documento que se cierra y que se pone ya punto final en el concilio de Jamnia. Algunos hitos que son trascendentes en relación al canon es que en tiempo de Josías, antes de la invasión caldea y de la destrucción del templo de Salomón, se encontró el libro de Deuteronomio, y se produce como resultado del encuentro de ese libro, según el libro de Reyes, Segunda de Reyes, se produce un proceso de reforma del pensamiento de las Sagradas Escrituras. Por el otro lado, otro de los puntales extraordinarios dentro de la documentación antiguo testamentaria es Esdras, que durante la reconstrucción se esmeró en compilar los libros y devolverlos a Israel después del cautiverio babilónico. Y hay también otros esfuerzos desde el punto de vista histórico, inclusive Segunda de Macabeos, ese libro deuterocanónico, ¿verdad? Cuenta que Nehemías fundó una biblioteca reuniendo los libros referentes a los reyes, a los profetas, a David, y referente al culto de las ofrendas. Y por el otro lado, el mismo Judas Macabeo, dentro del marco de la historia, se plantea que recogió los libros sagrados dispersos a causa de aquella guerra santa, y desde luego volvió de nuevo a rescatarlos como resultado de la profanación, entre otras causas que hubo con el templo. Así que este no es un proceso que se dio en días, no es un proceso que se dio en décadas, es un proceso que se fue dando poco a poco. Y que uno está tratando de explicarlo de manera simple, de manera sencilla, pero no es tan simple y tan sencillo como se está explicando. Tiene todo un matiz extraordinario. Un gran grupo de judíos enviados por el sumo sacerdote mediante una petición que hiciera Ptolomeo II, fue el responsable de crear lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. ¿Y por qué es importante mencionar la Septuaginta? Porque la Septuaginta fue vital para el entendimiento de la fe cristiana en medio de los judíos helenos. Mire lo que sucedió después del cautiverio babilónico. Pues obviamente no todos los judíos regresaron a Jerusalén, muchos se quedaron fuera de Jerusalén, y desde luego las corrientes culturales, las corrientes idiomáticas fueron haciendo que el judío que no regresó a Jerusalén poco a poco adoptara que el idioma que predominaba en ese momento dado, y el idioma que predominaba era el griego. Claro, la historia de la Septuaginta está enmarcada en una serie de planteamientos que algunos denominan inclusive como leyendas, y los denominan como leyendas
porque ya necesariamente el planteamiento que hizo uno, el planteamiento que hizo otro, el planteamiento que hizo otro, pero a la larga no hay forma de poder corroborar lo que cada uno de las personas que plantea históricamente la Septuaginta, pues lo que está diciendo es diáfano y es totalmente cierto. Ahora, lo que es interesante es que ese grupo de judíos que mayormente estaban en Alejandría, ya estaban desvinculados prácticamente del hebreo. Lo que hablaban era griego. Y entonces se envió un grupo de judíos para que en Alejandría trabajara con una traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego. Dentro de las cosas que se plantea y se dice es que ese grupo estribaba en términos de unos 70 o 72 personas que fueron enviadas para ese proyecto. Y desde luego, aún en la fecha hay un poco de dificultad, porque algunos la fechan en el 250, otros la fechan en el 280 antes de Cristo, y dicen que tomó, para algunos tomó unos 30 años, para otros dicen que tomó unos 80 años. O sea, va a depender de quién interpreta el concepto. Pero lo cierto es que la experiencia de la Septuaginta adviene precisamente como resultado de estos judíos que son más helenos que judíos, y que su dominio idiomático no es el hebreo, sino que su dominio idiomático es el griego. Ahora, es interesante, fíjese que yo dije al principio que una de las cosas que a mí me gustaría que nosotros podamos ver es lo milagroso de este proceso, es lo maravilloso de la intervención de Dios dentro de este proceso. Y yo quiero que usted afine bien el oído para que usted lo vaya percibiendo. Fue la Septuaginta el documento que probablemente usó la Iglesia para interrelacionar el Evangelio de Jesucristo con el cumplimiento mesiánico profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, hay quienes postulan y plantean que las veces que Jesús hacía referencia a la ley y a los profetas, lo que hacía referencia precisamente era a la traducción de la Septuaginta. Ahora, la historia de la Septuaginta no elimina el que está enmarcada en algunas leyendas. Por ejemplo, hay un documento que se conoce como la Carta de Aristeas, donde él dice que el Pentateuco, este grupo de Dream Team, lo terminó en 72 días. Y desde luego, otro grupo de judíos y cristianos decían que cuando Ptolomeo llevó a esta gente a Alejandría para la traducción de la Tanakh, pues a cada uno le dio la responsabilidad de la traducción total. Y entonces al final habían 70 o 72 traducciones al griego. Y que entonces posteriormente todas esas 72 traducciones iban a entrar en una confluencia, iban a entrar en una discusión para ver si todas concurrían en términos de traducción fidedigna. Pero de eso no hay ninguna prueba. No la hay. Ahora, por el otro lado, otra de las cosas que se plantea es que
dentro de la tarea de estos 70 o 72 de traducción de la Septuaginta, fue que entonces se introdujo la traducción de los libros deuterocanónicos, porque había sido solicitado precisamente de alguna forma, de alguna manera, por algunos de los judíos helenos, y entonces pues ellos también aprovecharon y hicieron la traducción de estos documentos, y entonces fueron introducidos. Lo cierto es que es a base de unos criterios, que es a base de un proceso profundamente responsable, que es a base de unos procesos netamente serios, que se hace entonces el trabajo de la canonicidad del Antiguo Testamento. Y a fin de cuentas no fueron los judíos de Alejandría los que fijaron el canon griego, sino que al final fueron los cristianos los que fijaron el canon griego de la Septuaginta. Ahora, ¿dónde está el elemento milagroso? Pues el elemento milagroso estriba precisamente en el hecho de que en el nacimiento de la iglesia cristiana, donde prácticamente el griego es el idioma que utilizan precisamente los judíos de la diáspora y es el idioma que utilizan los helenos, pues el camino estaba trazado para el pueblo cristiano, utilizando una Biblia que había sido en alguna medida libremente traducida del hebreo al griego, para entonces con ella poder probar al mundo griego que todo lo que se planteaba desde el punto de vista profético con respecto al Mesías en el Antiguo Testamento estaba directamente vinculado con la persona del Cristo que proclamaba la iglesia primitiva. Tan es así que posteriormente la iglesia católica abandona entonces la Septuaginta y empieza a desarrollar sus propias versiones, porque a la larga el documento de la Septuaginta, para quienes sirvió dentro de esa interpretación libre, fue para los cristianos, para que los cristianos pudieran agarrar a un judío heleno y pudieran agarrar a un griego y poderle probar con el Antiguo Testamento que todas las profecías antiguo-testamentarias con respecto al Cristo se habían cumplido en la persona de Jesús. Me gustaría, si el profesor Magro nos puede ampliar un poquito sobre eso. Yo le dije que viniera y viene desde Mayagüez, ¿sabes? Si hay algo que nos pudiera, con mucho gusto. ¿Estás hablando de lo último solamente o de...? No, general, sí. Bueno, el canon del Nuevo Testamento se cerró en cuestión de nada, en 80 años, porque todos estos escritores escribieron en un término de tiempo breve, del 70, 65 hasta el 130. Y segundo, había un catalizador, un incentivo increíble, porque empezaron a aparecer enseguida montones de herejías. Así que había que cerrar el canon del Nuevo Testamento porque empezaban a entrar el Evangelio gnóstico de Tomás y el Evangelio de Pedro y el Evangelio de María y el Evangelio de Pedro y Pablo y 20.000 apocalipsis. Todo el que digería mal una chuleta iba y escribía un apocalipsis. ¿Okay? Producto de una mala digestión. Así que había que cerrar rápido el canon del Nuevo Testamento porque había esa prisa. Estaba todo el mundo al garete, ¿verdad? El canon del Antiguo Testamento fue un problema porque como ese proceso duró más de 1000 años, pues cada vez que ellos tenían un grupito de libros que pensaban, esta es la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera,
pues cerraban. Entonces habían otros escritos que más adelante se reconocen como verídicos, auténticos, pero todavía al principio, por la novedad del libro, pues no se veían así. Por lo tanto, en el año 400, ellos deciden cerrar el canon con lo que había en ese momento seguro, que era el Pentateuco, la ley. 200 años después ya tienen un montoncito de otros escritos, todo el mundo escribiendo ahí montones de cosas, y tuvieron que cerrar los llamados libros proféticos en el año 200 a.C. Ya tenemos dos grupos. Entonces, para el año 0, más o menos, hay otro grupo de escritos que conocemos como los escritos, y entonces deciden cerrarlo. Pero entonces entran dos dinámicas muy interesantes. Número uno, los judíos temían la actividad literaria de esa nueva secta novedosa que estaba por ahí suelta, que se llamaban los cristianos, los judíos cristianos. Y ellos sabían que estaban produciendo montones de cosas, evangelios, epístolas, apocalipsis. Por lo tanto, se ven precisados en un proceso todavía muy misterioso entre el 0 al quizá el 70 y pico 80, el concilio de Yamna o Yamnia, deciden cerrar finalmente el Antiguo Testamento antes de que se cuele todo tipo de literatura rara de los cristianos. Así que el Antiguo Testamento coge prisa a cerrar ese canon, porque por ahí venían galopando. Ahora vengo yo, los cristianos, ¿verdad?, que tuvieron entonces, se vieron precisados a hacer el canon del Nuevo Testamento más adelante, ¿verdad? Cualquier cosa me sigue abundando. Habían dos Biblias del Antiguo Testamento. Estaba la Biblia hebrea, que seguían los hebreos puros del centro del rollo, de la cordillera central, que es la que adoptaron eventualmente los protestantes, porque pensábamos que si alguien sabía de lo que tenía que ver eran los judíos del centro del rollo, ¿verdad? Claro está, por la razón que dijiste, que en el exilio, en la diáspora, habían cientos de miles de judíos sueltos por ahí al garete, los sobrinos y los nietos que no hablaban ya hebreo, se dejaban el pelo largo, usaban otra batita, no se querían circuncidar y un montón de otras cosas, pues se vieron precisados a traducir el Antiguo Testamento a lo que ya el pastor llamó la Septuaginta, la versión Septuaginta. Pero en ese lugar, en ese contexto, Alejandría, que era el California de ahora, donde hay cuanta cosa loca aparece en los Estados Unidos, ustedes saben que no viene de Idaho, de allá vienen las papas. Las cosas locas en Estados Unidos vienen de California. Pues igualmente, todas las loqueras, todos los grupos esotéricos, misteriosos, ocultistas, venían de Alejandría, era una ciudad sumamente esotérica. Por lo tanto, allí también había un montón de gente escribiendo literatura, y casi toda esa literatura era lo que ahora se han convertido en los libros deuterocanónicos, que nunca fueron aceptados por los judíos del centro del rollo, pero sí eran aceptados por los judíos de Alejandría y de la diáspora. Por lo tanto, además de la Biblia hebrea de Jerusalén, de